Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Pedro declara que Jesús es el Cristo. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por el perdón de pecados. Y te pedimos en este momento que nos asistas con la presencia de tu Espíritu para que al estudiar tu palabra podamos tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en Jesús. Amén. La tercera sección del capítulo 16 de Mateo es la confesión de Pedro y la inauguración oficial de la iglesia cristiana. Esta sección va desde el versículo 13 hasta el 20. Jesús se había retirado de Galilea y había estado en Betsaida Julius, y de esta manera se alejó de las conspiraciones de los fariseos. Era su propósito preparar a sus discípulos para los acontecimientos finales. Viajaron a Cesarea de Filipo, territorio gobernado por Filipo, hermano de Herodes, una región reconocida por su vegetación y abundancia de alimento. Allí Jesús, caminando con sus discípulos, iba discutiendo con ellos un tema interesante. Elena de Guay explica: Jesús y sus discípulos habían llegado a uno de los pueblos que rodeaban a Cesarea de Filipos. Estaba fuera del alcance de los límites de Galilea, en una región donde prevalecía la idolatría. Allí se encontraban los discípulos apartados de la influencia predominante del judaísmo y relacionados más íntimamente con el culto pagano. En derredor de sí veían representadas las formas de superstición que existían en todas partes del mundo. Jesús deseaba que la contemplación de estas cosas los indujese a sentir su responsabilidad hacia los paganos. Durante su estada en dicha región, trató de subtraerse a la tarea de enseñar a la gente a fin de dedicarse más plenamente a sus discípulos. Libro El deseo de todas las gentes 3:79. Así que Jesús fue a propósito a este lugar, lejos de las tradiciones judías, para que los discípulos pudieran escuchar sin prejuicio y sin comentarios acusadores que les hicieran dudar. Jesús entonces comienza una discusión con sus discípulos. Leamos el versículo 13. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una de las cosas que el relato de Mateo no enfatiza es que Jesús pasó un tiempo de oración intercediendo por sus discípulos para que pudieran entender el mensaje que les impartía. Leamos Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús sabía que la hora de su muerte se acercaba y que los discípulos pasarían por una gran prueba. Jesús comenzó a hablar de su pasión inminente, dirigiendo los pensamientos de los discípulos a sí mismo como el Mesías. Al parecer, nunca antes había tratado este tema en forma directa. Era el momento de tratar el asunto de manera directa. Estaba llamando la atención de sus discípulos sobre sí. ¿Quién era Jesús? ¿Un gran maestro? ¿Un profeta? Era necesario que ellos entendieran claramente quién era Jesús. De lo contrario, su muerte hubiese sido reconocida como la muerte de un gran hombre. Su muerte no podría haber tenido más importancia que la de cualquier otro hombre bueno que existiera en la tierra. Serviría de ejemplo, pero no sería vicaria. No tendría virtud expiatoria. El que quiere hallar salvación en la cruz del Calvario debe primeramente reconocer que aquel que pendió en la cruz no fue otro sino el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Solamente si se reconoce a Jesús de Nazaret como el Mesías, se tiene la base para comprender y apreciar la cruz en su verdadera perspectiva.
Los discípulos tristemente tuvieron que reconocer que mucha gente no reconocía a Jesús como el Mesías. Mateo capítulo 16, versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Así que algunos pensaban que Juan el Bautista había resucitado, otros que era el Elías que había de venir y otros que era Jeremías. Elena de White afirma, con tristeza los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer a su Mesías. En verdad, al ver sus milagros, algunos le habían declarado hijo de David. Las multitudes que habían sido alimentadas en Betsaida habían deseado proclamarle rey de Israel. Muchos estaban listos para aceptarle como profeta, pero no creían que fuese el Mesías. Libro El deseo de todas las gentes 3:79. La gente pasaba por alto las evidencias claras que Cristo era el Mesías. Entonces Jesús le hace la pregunta directa a los discípulos, versículo 15. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? El Señor les estaba dando la oportunidad de mostrar cómo estaba su fe con respecto al Mesías. ¿Cuál era la razón por la cual se habían convertido en sus discípulos? ¿Qué entendían ellos era Jesús? Ellos debían reconocerle como el Mesías. De lo contrario, estaban siguiendo a un hombre bueno, pero no al Salvador. Y su muerte sería reconocida como la muerte de un hombre muy bueno, pero no una muerte vicaria por los pecados del mundo. Y si no tenían esa convicción, ¿cuál sería la enseñanza que iban a esparcir en el mundo? Pedro, el más impulsivo de todos los discípulos, el primero en hablar, hizo la confesión más importante de su vida. Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro habla con convicción, reconoce a Jesús como el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías. Aunque no entendía del todo la misión del Mesías, sí expresaron su fe en el Señor. Elena de White comenta, Pedro había expresado la fe de los 12. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino, la influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la verdad. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús. Más con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. Pero en ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. Por un corto tiempo, sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven para contemplar las cosas que no se ven. Bajo el disfraz de la humanidad discernieron la gloria del Hijo de Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 380. Si no comprendían por fe esta verdad fundamental y se aferraban a ella, también ellos fracasarían del todo en comprender que el Mesías debía sufrir. Así y todo, cuando llegó la hora extrema, todos los discípulos, dejándole, huyeron, según Mateo 26:56. Aún así, Jesús basaba las esperanzas futuras de la iglesia en este grupito de testigos, y si ellos no creían que Él era el Cristo, ¿qué esperanza habría de que otros creyeran alguna vez en esta verdad sublime? Además, Pedro no solo le reconoce como el Cristo, él agrega el Hijo del Dios viviente. El título con el que más se identificaba a Jesús es el Hijo del Hombre, que resaltaba su encarnación. Pero este título que le da Pedro como el Hijo del Dios viviente es el reconocimiento de su divinidad, de su origen, era el reconocimiento de su igualdad con Dios. En una oportunidad, Jesús se identificaba como Hijo de Dios y los judíos buscaban apedrearle. Leamos Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Así que la confesión de Pedro era el reconocimiento de quién era Cristo. No era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, era el reconocimiento de su divinidad. La respuesta de Jesús en Mateo 16:17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús pronuncia una bienaventuranza sobre Pedro. Jesús, con toda solemnidad, aceptó la confesión de fe de Pedro. En la medida en que Pedro era el portavoz de todos, la bendición que se pronunció sobre él les pertenecía a ellos también, siempre que la fe de ellos alcanzara a la medida de la fe de Pedro. Jesús les dice que es bienaventurado porque esa revelación solo viene del Padre. Esta verdad es revelada por la misma divinidad. No es una convicción que brota naturalmente del hombre, es una revelación de la divinidad. Entonces Jesús da el discurso inaugural de la iglesia cristiana, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Este pasaje tiene varios aspectos que debemos considerar por la importancia que este pasaje tiene en el desarrollo del cristianismo. Número 1. Estas palabras de Jesús han sido motivo de discusión por la interpretación. Algunos consideran que Pedro es el fundamento de la iglesia, que él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Pero esto no lo entendió así ni Pedro ni los otros discípulos. En segundo lugar, para entender el pasaje debemos considerar que Pedro viene del griego petros, que significa piedra o canto rodado, mientras que la palabra roca es Petra, y sobre esta roca o Petra se iba a edificar la iglesia. En tercer lugar, cuando habla de la roca, tenemos que mirar lo que la Biblia afirma, y encontramos en ella a la roca grande inamovible, que desde el Antiguo Testamento es un símbolo de la divinidad. El mismo Pedro es claro en recordar que esa roca en la que se edifica la iglesia no es él, sino Cristo. Veamos Hechos capítulo 4 versículos 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más adelante, él escribe su propia epístola y reitera quién es la roca fundamental de la iglesia. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 8. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y para ratificar ese entendimiento claro de quién es el fundamento principal, Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que Cristo en este diálogo con los discípulos está colocando el fundamento principal de la iglesia. Él no es solo el Mesías, es también el fundamento principal sobre el cual se edifica la iglesia, el tema principal, el soporte. Elena de White comenta:
En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es Él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Deseo de todas las gentes, 381. En cuarto lugar, Jesús dice que como la iglesia está edificada sobre la roca, las puertas del Hades, es decir, de la muerte, no prevalecerán. En las antiguas ciudades, la puerta era el lugar de reunión de los ancianos de la localidad y el lugar clave en la defensa de la ciudad contra un ejército atacante. Por esto, el tomar la puerta de la ciudad hacía posible la toma de toda la ciudad. El triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el sepulcro es la verdad central del cristianismo. Satanás no pudo mantener atado a Cristo con las cuerdas de la muerte, ni tampoco será posible que retenga a cualquiera de los que creen en Cristo. En forma figurada, Satanás retiene las puertas del Hades, pero Cristo con su muerte entró en la fortaleza de Satanás y ató al adversario. En este sublime hecho descansa la esperanza del cristiano de que será rescatado de los ardides de Satanás en esta vida, de su poder sobre la tumba y de su presencia en la vida venidera. Cristo triunfó gloriosamente sobre todo el poder de Satanás y por eso este triunfo aseguró la victoria de su iglesia en la tierra. La iglesia sobrevivirá a la persecución, a los ataques del enemigo, solo por el poder de Dios. Elena de White complementa en el mismo libro, la página 381, lo siguiente: cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre las rocas de su fortaleza, no podían ser derribados. Libro El deseo de todas las gentes, página 381. Esta iglesia con comienzos sencillos prevalecerá no por Pedro, sino por el fundamento que tenía, que era Cristo. Solo Dios podía hacerla sobrevivir a los ataques del enemigo. Su mensaje llegaría a todo el mundo por la dirección divina. Entonces Jesús agrega en Mateo 16:19 lo siguiente: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aclarado que el fundamento de la iglesia es Cristo y no Pedro, entonces en este pasaje no se le está dando más autoridad a Pedro, sino que se refiere a la iglesia. Está hablando de la misión de la iglesia, describe su papel en el plan de Dios. Recordemos que el reino que habla es el reino de la gracia que se establece con la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces la iglesia, edificada de Cristo, debía abrir las puertas de la gracia a todos los seres humanos. Elena de White comenta: las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase. Estas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. Libro El deseo de todas las gentes, página 382. Evidentemente debe entenderse que la iglesia en la tierra solo requerirá lo que el cielo requiere y prohibirá solo lo que el cielo prohíbe. Esta pareciera ser la clara enseñanza bíblica. Cuando los apóstoles salieron a proclamar el evangelio, de acuerdo con la misión que el Señor les dio, debían enseñar a los conversos que guardaran todas las cosas que Jesús había mandado, ni más ni menos. La manera en que las personas respondan al llamado divino que se hace a través de la iglesia son atados para el reino de los cielos, o si la rechaza, pues serán desatados para la destrucción final. En el mismo libro, la misma página, Elena de White comenta: Dios, quien puso todas las cosas bajo los pies del Salvador, diólo por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento, ha de obedecer a Cristo como su cabeza, no debe depender del hombre, ni ser regida por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara: todos vosotros sois hermanos. Todos están expuestos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil, y los que se creen los más fuertes resultarán los más débiles a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. El Señor es la roca, cuya obra es perfecta. Bienaventurados los que en Él confían. El Señor le dio una tarea a la iglesia, y es llamar a los hombres al arrepentimiento. Así como se ataba el trigo en la cosecha para ser llevado al granero, somos llamados a atraer la gente a su iglesia para que sea un medio de preparación para llegar al cielo. Pero nunca fue la pretensión de Dios concederle a Pedro o a cualquier autoridad religiosa más autoridad, y ni siquiera le concede a las personas la autoridad de perdonar pecados o de asumir roles que solo le corresponden a Dios. Elena de Guay afirma: Cristo no dio ningún derecho eclesiástico para perdonar pecados ni para vender indulgencias para que los hombres puedan pecar sin incurrir en el desagrado de Dios, ni dio a sus siervos libertad para aceptar un regalo o un soborno para encubrir pecados y que esto pudieran evitar su divina censura. Jesús encargó a sus discípulos que predicaran la remisión de pecados en su nombre, en el de Jesús, en todas las naciones. Pero ellos mismos no recibieron el poder para quitar una mancha de pecado de los hijos de Adán. Cualquiera que atraiga a la gente a sí mismo, como si estuviera investido de poder para perdonar pecados, incurre en la ira de Dios porque desvía las almas del perdonador celestial al débil y falible mortal. Este es Spirit of Prophecy, tomo 3, página 245 y 246. Dios desea que aprendamos a depender de Él y a guiarnos por su palabra para que no seamos desviados del camino de salvación. Sigamos con Mateo 16, el versículo 20. Entonces Jesús mandó a sus discípulos a que a nadie dijeran que Él era Jesús, el Cristo. Es interesante que Jesús le manda a sus discípulos que a nadie deberían contarles sobre la conversación que tuvieron, no sea que en vez de ser una ayuda se convierta en un tropiezo, porque la gente lo entendería desde un punto de vista político y eso no era saludable. Elena de Guay explica: este encargo fue hecho por causa de la resuelta oposición de los escribas y fariseos. Aún más, la gente y los discípulos mismos tenían un concepto tan falso del Mesías que el anunciar públicamente su venida no les daría una verdadera idea de su carácter o de su obra. Pero día tras día se estaba revelando a ellos como el Salvador y así deseaba darles un verdadero concepto de sí como el Mesías. Libro El deseo de todas las gentes, 383. Una lección que debemos considerar es que la iglesia no es una idea de origen humano, ni el resultado de un plan que el hombre se haya inventado. La iglesia es la idea de Dios para nuestro bien, un medio para que comprendamos la salvación. Y el Señor es quien determinó cuál es la función de la iglesia y qué es lo que espera que ella haga. Cuando perdemos este punto de vista, entramos por el camino equivocado, porque la iglesia no es algo que yo busco donde me sienta mejor o me atienden bien, sino que la iglesia es el taller de Dios, donde todos somos perfeccionados para crecer en fe y fidelidad al Señor. Adoremos alegremente al Señor en comunión con nuestros hermanos. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.